Bueno, bien, justo vi el chat. Em, Juan en el chat dice que sea no nula. Perfecto, sí, o sea, el nombre de mi canción, por supuesto, quiero que sea eh, not null, ¿no? O sea, si la canción no tiene un nombre, no existe. No necesariamente es un nombre único, pero si no lo tiene, no existe, ¿no? Bueno, ¿qué más? Profe, una pregunta. Sí, ¿Las tablas se relacionarían por el artista? bueno, es una buena pregunta que nos hacemos. O sea, obviamente una canción tiene un artista, pero ¿cómo digo a qué artista pertenece cada canción? Claro, porque vos pusiste playlist y pusiste de quién es. ¿Eso se refiere al artista? ¿O de quién es la playlist? Esta de acá. Honestamente, la playlist, o sea, la playlist la hizo una persona. No sé, yo lo propuse como alguna idea para agregarle más campos a la playlist. No me importa mucho, pero Ok, podríamos decir la persona de que hizo la playlist. sí. Pero si quieren lo obviamos ese campo, no me importa. Me importa el resto. Podemos ir viendo, por ejemplo, duración, este es fácil, duración es de tipo entero. Podemos decir que es entero en tipo segundos. Entonces, ¿cómo era el campo entero? Íntegro era. Em, Sí. También es no nulo, ¿sí? Porque si la canción no tiene duración, no existe. Em, el género se lo podemos plantear, depende de qué tan complejo sea nuestro sistema, ¿no? O sea, ¿tenemos una lista de géneros definida en algún lado? ¿O el género es algo abstracto, que puede ser cualquier cosa? Bueno, ahí depende un poco cómo lo modelamos, ¿no? La versión más simple es simplemente decir que género es un texto que también es noto. ¿Sí? Eh, em, Podríamos decir que tenemos una tabla de géneros, ¿sí? Que me dice qué géneros hay, que eso se parece a algo que tiene en el TP, ¿no? O sea, en el TP La tabla de que tipos. la tabla de tipos para los Pokémon, ¿no? Y bueno, técnicamente para los movimientos también. Eh, Podemos replicarlo acá. Tenemos una tabla géneros, donde de vuelta, cada género, no sé, tiene un nombre, que es un texto not null. Eh, bueno, no sé si tiene mucho más, honestamente. Le faltaría algo a los géneros, ¿sí? Que es la primary key, ¿no? O sea, ¿qué primary key tendría que tener? Puede ser el nombre del género igual, ¿o no? El nombre en este caso sí podría ser la primary key, es verdad, porque los nombres de los géneros no se deberían repetir, ¿no? Podríamos ponerle que es la primary key, lo cual me lleva a esta parte. Si ahora yo tengo mi tabla de géneros, ¿no? ¿Cómo marco acá que este género no es un campo de texto libre, sino que debería ser un género de los que están listados en esta tabla? ¿Cómo digo eso? Foreign key. Perfecto. ¿Y de qué Y tipo es entre la columna? Un texto. géneros.nombre, ¿no? Sería algo así. Géneros.nombre es el campo, sí, de la foreign key. Y sí es de tipo texto porque la primary key de géneros es de tipo texto. Si hubiéramos puesto otra tabla que sea ID, del tipo entero, acá habría que poner el ID. Y este es un caso medio raro, nos puede llegar a pasar. Generalmente las... Ay, perdón, estoy medio resfriado. Generalmente las tablas siempre van a tener un campo ID. Siempre es como una buena práctica, por más que tengamos otro campo que puede ser la primary key, generalmente vamos a tener la primary key, que es un ID numérico, para que en nuestras tablas relacionadas podamos tener algo como así, género ID, donde esto sea eh, la foreign key en la otra tabla. Sí, el género ID. Y acá sería algo como género ID int primary key. Primary. ¿Sí? Sí, foreign key y acá, bueno, lo estamos escribiendo en medio así nomás también, ¿no? No es la sintaxis SQL exacta, pero bueno, podríamos decirle que es en géneros.género ID. Mm. Y este ya no es más primary key. Bueno, lo mismo técnicamente con el artista. Sí, el artista, yo acá dice que
cada canción por supuesto tiene un artista, eh, cada artista va a hacer su propia tabla, ¿sí? Artistas, va a tener muchos campos, pero va a tener particularmente un artista ID, ¿sí? Que va a ser su primary key. Por lo que acá va a ser lo mismo, artista. ID, entero, foreign key, on, artistas.artista ID. PHP, ¿de qué estás hablando? Not null. Sí, una cosa así. Esto no es PHP, date cuenta que no es PHP. Bueno, es la misma idea. ¿Mm? Tendría también la table playlist, que tiene, no sé, el nombre, de vuelta, es un texto. Not null. Tiene una playlist ID, que es int not null. No, perdón, int primary key. Y, bueno, ahora sí llegamos a esa parte, ¿no? ¿Cómo relacionamos canciones con playlists? Yo sé que una playlist tiene muchas canciones y una canción, obviamente, puede estar en muchas playlists. Y nada, no menciono. No faltaría una columna en canciones. ¿Qué podríamos poner en esa columna? O sea, si lo planteamos así, ¿cómo tendría que ser esa columna para decir que en canciones? Nombre de canciones y canciones ID. ¿Cómo sería, perdón? Una que diga, en la tabla canciones pones ID canciones y en la otra pones ID canciones y nombre. En la tabla de canciones pondría la de ID canciones. Ah, bueno, eso sí, es verdad, porque nos falta la primary key, ¿no? Que no lo pusimos. Bien, bien mencionado. Canción ID. Claro, y el nombre lo pones directamente en la otra, En playlists. no, en otra nueva, Ah, en una tercera tabla. como, claro, como Ok, venís haciendo yo. bien. Ok, Creo que es sí. básicamente, yo lo veo así porque lo hice ayer, que es lo de, no sé, nombre tipo, que te aparece, en la tabla de Pokémon te aparece el ID del tipo y después en la otra te dice type names, es básicamente lo mismo. Ok, Solamente ok. que- Em, Más o menos, sí. Lo que dijimos que se parece un poco más a la tabla de tipos con los Pokémon es cuando hablamos de los géneros, por ejemplo, ¿no? La tabla de tipos en el TP que nosotros tenemos me va a decir, ok, el tipo de ID 1 es el que tiene nombre, no, ya no me acuerdo el nombre, pero uno que sea fuego. El ID 2 es el tipo agua, el 3 es el tipo tierra. Entonces, en tu Pokémon vas a tener, no me acuerdo si era uno o múltiples tipos, ahora que lo acuerdo, por ponerle que es un solo tipo. Si en tu Pokémon tenés un solo tipo, vas a tener un campo que te diga tipo ID, que apunta a esa tabla, ¿no? Esa es nuestra relación de uno a muchos, porque el Pokémon tendría un tipo, ¿sí? Un solo tipo, pero cada tipo, ¿sí? Eh, lo tienen muchos Pokémon distintos. ¿Qué es lo que nosotros replicamos acá con nuestra tabla de géneros y canciones? ¿Sí? Cada canción tiene un único género, pero obviamente cada género está en muchas canciones distintas. ¿Sí? Ahí está nuestra relación de uno a muchos. Con las canciones y las playlists, como hemos dicho, esta es una relación que no es de ese estilo. Es una relación que es de muchos a muchos. ¿Sí? Porque una canción está en muchas playlists y cada playlist tiene muchas canciones, por supuesto, ¿no? No puedo poner simplemente un campo de ID en una de las dos tablas porque eh, eso me estaría limitando la relación, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer en estos casos? En estos casos necesitamos hacer eh, una tabla intermedia, ¿sí? Esta tabla intermedia, que en este caso no es ninguna entidad especial, ¿sí? Entonces le podemos decir que es eh, algo así. El nombre, honestamente, no importa. Lo único que importa es que en esta tabla intermedia nosotros vamos a guardar en cada una de sus filas cada una de las relaciones. ¿Sí? Esto se acuerdan del dibujito que les había hecho. Cada una de estas filas va a ser algo así. Tengo canción ID,
¿sí? Que es un int, que es el foreign key a canciones.cancionid. Y tengo playlist ID, se entero que es una foreign key a playlists.playlist ID. Profe, ambas podrían Sí. ser primary key también, ¿no? Lo que sería primary key acá, que bueno, con la forma que escribí acá no tengo cómo decirlo, pero ambas combinadas son una primary key. ¿Sí? O sea, la primary key es de las dos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que las primary keys pueden ser compuestas? Es decir, que lo que va a ser único en esta tabla va a ser la combinación de canción ID y playlist ID. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente una playlist no puede tener la misma canción dos veces. Bueno, ahora que lo pienso, no estoy seguro, pero no importa, hagamos de cuenta que no se puede. Em, y entonces eso es lo que hace único, ¿no? Esa combinación entre las dos cosas. Nosotros nos marcaríamos como algo así, por ejemplo. ¿Sí? Donde mi primary key está compuesta por estos dos IDs. Entonces, cada fila de esta tabla de canción playlist me va a indicar una relación entre una canción y una playlist. ¿Sí? Yo voy a tener múltiples filas en esta tabla, ¿sí? Donde se repita, por ejemplo, el canción ID, pero el playlist ID sea distinto. ¿Sí? Para todos los canción ID iguales, va a tener playlist ID distintos y eso me va a indicar, bueno, todas las playlists en las cuales esta canción pertenece. Y al revés lo mismo. Va a haber muchas filas con el mismo playlist ID, pero distinto canción ID, lo cual me va a decir todas las canciones para las cuales, mejor dicho, todas las canciones de esa playlist puntual. ¿Sí? De la relación, esto es todo, ¿sí? Porque con esto ya hicimos la relación que queríamos y bueno, además tenemos las otras tablas adicionales que queríamos, etcétera. ¿Sí? Todo esto es lo primero que tenemos que hacer cuando definimos nuestra base de datos para este modelo o estos modelos. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, una vez que creamos las migraciones en Alembic para hacer todo esto, ¿sí? ¿Se acuerdan de las migraciones? Vamos a definir nuestros modelos en Python, ¿sí? En SQL Model. Bueno, ya que estamos, lo mencionamos. ¿Cómo haríamos las migraciones de esto? ¿Sí? Es muy sencillo, ¿sí? Acuérdense que cada migración tenía un upgrade y un downgrade. El upgrade es migrar hacia adelante, el downgrade es deshacer lo que hicimos. La gracia es tratar de separarlo en migraciones relativamente pequeñas, ¿sí? ¿Podríamos hacer todo esto de una? Sí, pero bueno, no es la idea, ¿sí? O sea, la idea es que lo podemos separar en cachitos. Entonces lo podemos ir agregando de a cacho, justamente. ¿Qué es lo que me conviene ir agregando? ¿Sí? Va a ser más fácil primero agregar las tablas, ¿sí? Las cuales, por ejemplo, no tengan foreign keys. Después ir agregando las tablas que tengan foreign keys a otras tablas que ya existen. Y después, como último, agregar, por ejemplo, las tablas intermedias o cosas de ese estilo. Quizás no necesariamente último, pero sí seguro tendría que tener una migración primero para agregar la tabla canción, una migración para la tabla playlist y después otra migración para hacer la intermedia. ¿Sí? Pero antes de agregar la tabla de canciones, tengo que agregar la de géneros. Y además la de artistas, ¿sí? Porque esta la relaciona. Entonces no puedo hacer esta foreign key si estas dos tablas no existen. Ah, ya. Bueno, y entonces sería eso, ¿sí? Las migraciones son muy sencillas. Acá habría que hacer un create table de, no sé, primero vamos a crear géneros. Primera migración. Primero. Ahí, migración. Y siempre en el downgrade la acción opuesta. No, si el upgrade es crear la tabla, en el downgrade va a ser drop table géneros. ¿Sí?
La segunda migración va a ser parecida a artistas. ¿Sí? La tercera migración, ahora sí podemos hacer con, no sé, crear canciones. Entonces vamos a hacer create table, canciones con todos los campos y particularmente la foreign key a géneros y la foreign key a artistas, ¿no? Y el downgrade simplemente va a ser un drop table. Y bueno, así sigue todo esto, ¿no? Con todo lo demás. Eventualmente la última, bueno, ponele, la última migración va a ser crear esta tabla intermedia con estas dos foreign keys. Y bueno, y la primary key. Pero, che, tengo mucha tos. Una vez que hicimos las migraciones y nuestra base de datos tiene el esquema que nosotros queremos que tenga, o técnicamente lo podemos ir haciendo en el medio, ¿no? No es necesario que hagamos todo primero y después lo otro. Lo importante es que vamos a ir haciendo los modelos en Pydantic. Por supuesto, antes de tener cada modelo individual, tengamos la tabla que lo corresponde, ¿no? Técnicamente ya después de la primera migración yo ya puedo hacer mi modelo para géneros, ¿sí? ¿Cómo sería el modelo de géneros? Vamos a ponerlo acá. Profe, algo con lo que estuve sufriendo ayer es Sí. que no sabía que la clase se tiene que llamar igual que la tabla. Ah, bueno, sí, obvio. Sí, no me la olvidé y como que no, no entendí hasta que me di cuenta. Mm. Sí, ojo con eso porque cuando ponemos así en plural puede ser un problema. Por eso yo les recomiendo que lo pongan en singular. Quizás lo entiende igual, pero viste, no sé, por las dudas. Em, bueno, ¿qué tiene mi género? Mi género tiene, no me acuerdo exactamente la sintaxis, así que me lo puedo ir copiando de lo que tengo acá. Eh, ¿Cómo tenemos que escribirlo? Tenemos que escribir cada uno de, vean acá a la derecha, cada uno de los campos que tenía mi tabla, o sea, mi tabla género, vamos a ver qué tenía mi tabla género. Tenía un género ID y un nombre. Bueno, perfecto. Entonces esto va a tener un nombre, que es str, y así le decimos que es not null, y tenemos que decirle el ID. ¿Sí? Podemos decir que el ID es entero y que sea el primary key. Igual true. Sí, hemos dicho que era género ID. Así. Ahora estoy dudando de si poner esto es necesario o no, porque por defecto ya te lo genera. Quizás no es necesario. Pero la verdad que ahora no me acuerdo. Pero bueno, ante las dudas lo podemos poner. Bueno, esta tabla es la más sencilla de todas, ¿no? O sea, no tiene más nada que esto. Así debería ser, por ejemplo, su tabla de tipos, ¿sí? Debería ser muy parecida a esta de acá. Vamos con algo más interesante. Hagamos la clase canción, ¿sí? De vuelta a SQL Model. Ah, dato importante, table igual true, ¿sí? Para decir que es una tabla, lo que tenemos acá. De hecho, vamos a escribirlo acá. ¿Qué va a tener mi canción? Bueno, un poco lo mismo de antes. La canción tiene un nombre, ¿sí? Tiene una duración, que es entero. Y empezamos con los campos que son foreign keys, ¿no? Tenemos primero el género ID, entonces esto va a tener un género ID, que es entero, ¿sí? Que este es un field, que es una foreign key. Ah, no me lo autocompleto. Bueno, foreign key. Ahora bien, nos vemos bien cómo se escribía. Deme un segundito, que yo no me lo acuerdo de memoria. Pero hoy vamos a tener un segundo campo, que es el género, ¿sí? Este va a ser de tipo género, que es el que me autogenera SQL Model,
¿sí? A partir de la foreign key que yo tengo acá, mi class canción va a tener un género, ya directamente, y se lo tengo que indicar, ¿sí? Con el campo relationship. ¿Se acuerdan? Que es este que tenemos un poquito acá a la izquierda. ¿Dónde podemos ver esto si queremos consultar cómo era? Bueno, ¿se acuerdan el modelo de grupo? No, mostrámelo acá a la izquierda. El modelo de grupo, ¿sí? Eh, ah, perdón, les dije mal. Porque esto es el que tenía muchos a muchos. ¿Saben dónde lo podemos ver? En el anterior. En el SQL Model normal. Ah, me olvidé de dejarle una referencia de estos. Perdón, ahora que me doy cuenta, en el repo de ejemplo tenemos únicamente la relación de muchos a muchos. Claro, Fede, qué tonto. Eh, no importa, podemos usar el Sí. integrante. Por eso me estaba costando porque nunca encontré una relación muchos a muchos en el repo. No, el repo tiene la relación de muchos a muchos, es lo que estoy Ah, diciendo. sí. No tenemos una relación de uno a muchos. Pero no importa, podemos usar la tabla intermedia y ahora lo vemos. ¿Cómo se escribía esto? Bueno, lo tengo acá. Este es un field que es foreign key y acá le tenemos que decir que este field foreign key es de la tabla género.género.id, ¿sí? Y en este, que es el campo autogenerado, decimos que es un relationship. ¿Mm? Perdón. Y que el back populates es, no, alumnos no, canciones, ¿sí? ¿Para qué era el back populates? Era para que en el modelo opuesto, ¿sí? Que es el modelo género, ¿sí? Yo puedo hacer algo de este estilo. Yo puedo decirle, bueno, si quiero consultar todas las canciones de un género, le agrego un campo que es canciones, ¿sí? Que es una lista de canción, y esto va a ser un relationship que sea back populates género, ¿sí? El back populate siempre era como el opuesto. Es el campo de la otra tabla que referencia a esta tabla, ¿sí? Entonces, en género, si yo quiero tener la lista de canciones, tengo que hacer una relationship cuyo backpopulates sea el campo en la tabla canción que referencia al género. Y en canción es lo mismo, pero al revés. En canción yo quiero referenciar al género al cual corresponde esa canción. Por lo tanto, voy a hacer el campo género, que es un tipo relationship, cuyo backpopulates es el campo en la tabla género para referenciar a las canciones. ¿Sí? Que son canciones. Ya con esto generé mi relación de uno a muchos, donde tengo un género con muchas canciones. Y cada canción tiene un solo género. ¿Sí? Me falta la parte de las playlists. Entonces vamos a poner esa parte. La playlist empieza igual que todos. Tiene un nombre. Y bueno, no mucho más. Y ahora yo quiero relacionar canción con playlist. Para hacer eso vamos a tener nuestra clase intermedia, ¿sí? Que en el repo de ejemplo, la clase intermedia tiene un significado porque tiene campos extra, ¿sí? Perdón, me olvidé acá ponerle que esto es table true. Y esto también va a ser table true. En el repo de ejemplo integrante, cuando hablábamos entre alumnos y grupos de cursada, cada integrante tiene un campo de nota, ¿sí? Que es el que me dice qué nota tiene cada alumno en cada grupo de TP. Eh, por eso esa clase tiene significado propio, ¿no? Es un integrante. Entonces, la tabla tiene un nombre con sentido. En este caso, esta tabla intermedia no tiene ningún sentido de ser por sí misma, ¿sí? Para lo único que sirve es para relacionar las otras dos tablas. Entonces, en este caso, que no tenemos campos extra,
en la tabla intermedia, ¿sí? Le podemos poner cualquier nombre. Generalmente se le pone como la combinación de las dos. Canción playlist, ¿no? Que es de vuelta SQL model, table true. Y esto tiene ¿cómo era? Un canción ID, es entero, ¿sí? Que es un field foreign key, a canción.canción ID, ¿sí? Que, me olvidé ponérselo en la canción también. Entonces, playlist, canción ID. Acá va a ser lo mismo con playlist, canción ID, playlist ID. Cada una es una foreign key, ¿sí? Y voy a tener la referencia canción, ¿sí? Que es lo mismo que pusimos arriba. Es canción, un relationship, el mismo. Y playlist, que es entero, y acá es un relationship. ¿Sí? Y ahora, ¿sí? Me falta una cosita más. Este relationship que tenga el backpopulate mucho no importa, porque el modelo intermedio no le importa mucho. Lo que me importa ahora es que desde una canción yo puedo acceder a la lista de playlist que le corresponde. Y lo mismo en la playlist, al revés. En la playlist quiero tener la lista de canciones. Bueno, es más de lo mismo, ¿sí? Pero en este caso, el campo relationship tiene una cosa más, ¿sí? Que acá lo vemos también en el ejemplo, que es que canción tiene playlists, en plural, que es una lista de playlists. Esto es una relationship cuyo link model es canción playlist, ¿sí? Y lo mismo para esto de acá. Esto tiene, no sé, canciones y esto es una lista de canciones. ¿Mm? Odio que me marque todo esto en amarillo, pero bueno, creo que se ve igual. El link model justamente es para decirle, che, esta relación va a través de esta tabla intermedia, ¿sí? Y bueno, SQL model hace un poquito de la conexión por nosotros, de darse cuenta cuál es la foreign key que corresponde, cuál es el campo, etcétera. ¿Sí? Bien, esto sería todo, ¿sí? Bueno, me falta el artista, pero es más de lo mismo. Acá tenemos nuestras relaciones que planteamos recién. ¿Sí? Nuestra relación de uno a muchos entre género y canciones, nuestra relación de muchos a muchos entre canciones y playlist, ¿sí? Y bueno, la tabla intermedia para conectarlas. Obviamente todo esto es hecho así rápido y así nomás. Eh, Cuando hacemos nuestros modelos, siempre está bueno tener nuestros modelos quizás, como hacemos acá siempre en el ejemplo, nuestro modelo base, el modelo después que referencia a la tabla, los modelos que usamos para mostrarle al usuario la información, los modelos public, si quieren llamarlos así o como quieran llamarlos. Em, Todo ese tipo de separación, que es un poco más compleja. Acá es muy sencillo todo. En el caso del TP, ¿sí? Van a tener varias relaciones de varios tipos, ¿no? Ya vimos una. Vimos que entre, por ejemplo, Pokémon y tipo, tenemos una relación que es de uno a muchos. Cada Pokémon, bueno, alguien que me corrija, cada Pokémon tenía un solo tipo, No, puede tener uno o dos. a uno o dos. Bueno, eso también es un buen punto de cómo plantearlo, ¿no? O sea, porque si lo vemos así, podemos decir, pará, un Pokémon tiene muchos tipos. Entonces es una relación de muchos a muchos. Pero al mismo tiempo, lo único que tiene un Pokémon es a lo sumo dos tipos, ¿no? No tiene más que dos. De hecho, hasta podría tener uno solo. Y plantear una relación de muchos a muchos solo por dos tipos, quizás ni siquiera es necesario, ¿no? Una alternativa a plantear la relación de muchos a muchos ahí es decir, bueno, en mi Pokémon
yo puedo tener dos campos, tipo 1 y tipo 2, que cada uno sea una relación de 1 a muchos, con tipo. ¿Sí? Entonces, si mi Pokémon tiene dos tipos, voy a llenar los dos campos. Si tiene un solo tipo, lleno uno de los dos, y el otro es nulo. ¿Sí? Y esa relación es mucho más sencilla de plantear que la relación de muchos a muchos. ¿Sí? Me evito crear la tabla intermedia, me evito hacer un montón de cosas. Estos son truquitos que, bueno, no se los tendría que estar diciendo, pero aprovechenlos, ya que se los digo. En otros casos no vamos a poder escapar de la relación de muchos a muchos. Eh, ¿Cuál es la relación más prominente que ven de muchos a muchos? Movimientos, creo. ¿Movimientos con qué? Pues son las dos tablas necesito. Con Me dejó el suspenso. Eh, Con tipos. con equipos no puntualmente. No, Ahora perdón, vamos a... tipos. con tipos. Con tipos, bueno, puede ser, no me acuerdo si pasa lo mismo con movimientos y con tipos, que un movimiento puede tener a lo sumo dos tipos o no, eso no me lo acuerdo. Ah, no. Cada uno tiene un tipo, me parece. Un solo tipo. Bueno, si es uno solo, entonces sí, es una relación de unos a muchos. Pero bueno, hay otra relación acá, la más visible de todos, ¿no? O sea, ¿con quién se relaciona movimientos que es de muchos a muchos? Que es lo que primero vemos. Con integrante. Sí, yo estaba buscando que me digan Pokémon, que es la más Con fácil Pokémon también. de ver, ¿no? Con Pokémon, claro. Mis movimientos, cada Pokémon tiene muchos movimientos, que además cada Pokémon tiene muchos movimientos de distintas maneras, ¿no? O sea, pero bueno, cada movimiento tiene muchos Pokémon que lo pueden aprender, ¿no? Claro, ahí Eh, se le sumaría el método, ¿no? De aprendizaje. el método de Sería. aprendizaje, ¿no? En ese caso, vamos a tener entre movimiento y Pokémon una tabla intermedia, porque se relaciona muchos a muchos, no la podemos ignorar ni hacer de ninguna otra manera, pero podemos aprovechar que, como me dicen que el método de aprendizaje de un Pokémon con el movimiento puede variar, ¿no? Puede ser por huevo, por máquina o por no sé qué otra cosa. Entonces, decimos, pará, yo tengo información extra que poner, ¿no? Esa información extra del método de aprendizaje, ¿dónde la vamos a guardar? ¿Cómo la vamos a poner en nuestras tablas? Y en este caso sería la primary key de una nueva tabla que sea método de aprendizaje. Poner. O sea, sería como el integrante del proyecto modelo, del modelo de proyecto que estuvimos haciendo. Puede ser, honestamente puede ser. Yo tengo una idea que es un poco más sencilla, ¿no? Porque al fin y al cabo, en método de aprendizaje hay tres. ¿Sí? Los podemos definir como constantes si queremos, que son los que mencionamos. Ahora, yo sé que el método de aprendizaje es específicamente para la relación entre un Pokémon y un movimiento, ¿no? Perfecto, como dice Dylan, mi tabla intermedia que relaciona Pokémon con movimiento, además de tener el Pokémon ID y el movimiento ID, va a tener una tercera columna que sea el método de aprendizaje, ¿sí? Método de aprendizaje podría ser un ID a la tabla de métodos que me decían recién, que, perdón, no llegué a ver el nombre de quien me lo dijo, pero me lo decían recién. O si quieren, hasta puede ser un string con el método de aprendizaje, ¿sí? No es necesario hacer una tabla para el método de aprendizaje, porque son solamente tres, ¿sí? Son constantes, no es algo muy... Entonces con la categoría del movimiento puede ser lo mismo. La categoría del movimiento es lo mismo, ¿no? Porque la categoría del movimiento También iba... son tres, básico, especial y no me acuerdo qué. Hay ojo, porque la categoría del movimiento, eso que decís vos de especial, básico, no sé qué, también son constantes, ¿sí? No necesito relacionar ninguna otra tabla porque yo puedo decir, bueno, son tres constantes. Entonces uso que es básico, es una constante, no sé qué es una constante y listo. Sí, lo puedo guardar así, como un texto directamente en la tabla, porque es un valor que no va a cambiar. No, tampoco es que es un valor de una tabla, no es nada complejo. Em, pero bien. Bueno, entonces, esa es mi relación de muchos a muchos, ¿sí? Acuérdense lo del método de aprendizaje porque es clave para simplificar todo. Y después es muy sencillo. Si una vez que ya tenemos esa tabla,
cada vez que queremos los movimientos de un Pokémon a través de un método de aprendizaje puntual, lo único que hay que agregar es el método de aprendizaje a la query, ¿no? Que es sencillo. ¿Dónde más tenemos relaciones de muchos a muchos? Que un poco me lo iban mencionando antes. Integrante de movimientos. Integrante y movimientos, ¿no? Perfecto. Un integrante de un equipo tiene X cantidad de movimientos, que pueden ser hasta 6, ¿sí? Acá ya tener 6 campos para hacer los movimientos no está bueno, ya son un montón. Entonces sí, hay que plantear la tabla de muchos a muchos. Pero acá es sencillo, ¿sí? La tabla esta no tiene nada puntual, nada especial, no tiene ningún campo extra, entonces es hacer la relación de muchos a muchos básica que vimos. Hay otra relación de muchos a muchos, ¿no? Eh, que está cerca de ahí, ¿no? Que tiene que ver con integrante también. ¿Estoy diciendo bien? Puede ser, no sé si, A ver, planteémoslo, quizás no es así. A ver, sí, dale. ¿con quién nos falta relacionar integrantes? Con Pokémon. Ok, ¿cómo relaciona un integrante con un Pokémon? Es, Perfecto. no es un 1-1, pero, o sea, un integrante tiene máximo un Pokémon, entonces puedes Sí, agregar el ID del Pokémon en la tabla integrantes bien, y perfecto. ahí te salvas todas las, o sea, así estaría, ¿no? O Sí, ¿por qué? Porque ¿qué tipo de relación es? sea, es uno a muchos. Perfecto, ¿no? Sí, Está perfecto. Un integrante es perteneciente a un Pokémon, o sea, referencia a un Pokémon y solamente a uno, pero obviamente hay muchos integrantes con el mismo Pokémon. Podría haberlos, ¿no? Podría haber muchos integrantes con el mismo Pokémon. Entonces es una relación de muchos a muchos. Mi integrante va a tener una foreign key a la tabla de Pokémon, ¿sí? Para decir qué Pokémon es. Y me queda una relación más, que es, bueno, ¿dónde están estos integrantes? ¿Dónde viven? en el, en un grupo. En un grupo, en un equipo, En un ¿no? O equipo sea, era, sí, sí. grupo es el que teníamos acá en El de el repo de alumnos, sí. ejemplos, ¿sí? Pero está bien, está bien. Es porque es la misma relación. La relación que tenemos en el repo de ejemplo entre grupos, alumnos e integrantes es la misma relación que vamos a tener en el TP entre equipo, Pokémon e integrante, ¿no? O sea, si no hicieron esa relación mental, bueno, sepan que está ahí. Entonces, entre equipo e integrante, ¿cómo me los termino de relacionar? Hagámonos siempre la pregunta, ¿no? ¿En cuántos equipos puede estar un integrante? Uno solo. Uno solo. ¿Y cuántos integrantes puede tener un equipo? Hasta 4. Hasta cuatro. O sea, si son más de dos, muchos. Sí. Entonces, ¿cómo es la relación? Es de uno a muchos. Igual que la de Pokémon con integrante. Es la misma, ¿sí? Siempre cuando hablamos de uno a muchos, es importante decir quién es uno y quién es muchos, ¿no? O sea, porque es una relación que no es biyectiva, que no es simétrica de los dos lados. Entonces, es un integrante en un equipo y un equipo, muchos integrantes, ¿sí? ¿Y dónde ponemos la foreign key entonces? En integrante. Perfecto, ¿sí? Joya. Con eso creo que ya vimos más o menos todo las relaciones que tienen que hacer. Queda alguna que otra por ahí que piénsenla ustedes, pero con eso más o menos que ya tienen resuelto casi todo, ¿sí? Bueno, entonces, si les queda alguna duda, repasen esto, sí, o sea, repasemos lo que hicimos hoy. ¿Dónde está lo que escribí? Ah, acá. El repo el repo de ejemplo tiene todo esto que vimos, ¿sí? La relación de unos a muchos, es verdad que ahora no está en el repo, pero la relación de uno a muchos lo pueden ver en las diapos que hicimos, lo hicimos en clase, ¿sí? Siempre hicimos un ejemplo de todo. Bueno, creo que es suficiente por ahora. Hablamos bastante del TP, lo cual me gusta, significa que por lo menos estuvieron pensando, pero tenemos que seguir, ¿sí? Tenemos que seguir con más temas. Y lo que nos toca ver hoy es un poquito de desarrollo frontend. Y particularmente
empezar a ver un poquito de JavaScript y ese mundo horrible que es todo lo que tiene que ver con ese lenguaje. Bueno, vamos para ese lado. ¿Sí? ¿Qué hora es? Son las 11. No es temprano como para hacer un break. Así que veamos un poquito y hacemos un break en un rato. Bien, hagamos un reset mental y preparémonos para esto. Bien, estaba viendo dónde estábamos. Joya, estamos acá. Cerrar todo lo que no me sirve. Listo. Bueno. Bueno, me quedo JavaScript. ¿Sí? Y empezamos a darle un poco de dinamismo a nuestro sitio frontend, ¿no? Nuestro HTML, nuestro CSS, una vez que esquematizamos esta estructura, este estilo que le queremos dar al sitio, una vez que el sitio se carga y se carga el contenido, es fijo, ¿no? O sea, eso queda ahí y ya está. No hay más interacción, no hay más modificaciones que hacerlo. Ahora bien, esto no es así en la vida real, ¿no? En la vida real nosotros, cuando interactuamos con un sitio, además de que ya es hacer clic acá y clic allá para que me abra un link, para que me abra otra cosa, las páginas con las cuales nosotros interactuamos están vivas de cierta manera, ¿no? O sea, tienen comportamiento, tienen acciones y efectos y cambian a medida que nosotros interactuamos con ellos. Y eso es un poco lo que viene a hacer este lenguaje de programación de acá. JavaScript, sí, se creó justamente con esta idea, o sea, no es un lenguaje de programación general, como puede ser Python, como puede ser Java, que sirven para hacer cualquier cosa, y la intención original es que sirvan para hacer cualquier cosa. JavaScript fue diseñado específicamente para ser usado desde el navegador web. ¿Sí? Esto fue hecho hace literalmente 30 años, ¿sí? Durante un periodo de tiempo bastante corto, ¿sí? Porque necesitaban hacer algo ya. Y fue la primera iteración de algo que podía interactuar en nuestro navegador web. ¿Sí? Todo esto que nosotros escribimos en este lenguaje se ejecuta directamente en nuestro navegador. ¿Sí? Pensemos que es un poco como lo opuesto a lo que venimos haciendo hasta ahora. El código de nuestro servidor backend se ejecuta en el servidor. ¿Sí? Y si alguien abre la página de pepito.com, todo el código del servidor se va a ejecutar en el servidor de Pepito. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los diagramas? Ahora, todo este código JavaScript se va a ejecutar en nuestro browser. O sea, la persona que abra pepito.com es la que va a ejecutar el código JavaScript que le va a decir el sitio. ¿Sí? ¿Por qué JavaScript hoy en día? Bueno, porque no sé si fue el primero, pero fue uno de los primeros en su momento. Y en su momento ganó muchísima popularidad porque, claro, no había competencia. Y todos los navegadores empezaron a implementar eh, JavaScript. Y puntualmente Internet Explorer, que en ese momento, después de Netscape, tenía el 80% del mercado de los navegadores, de estos early 2000. ¿Qué pasa? Todos los navegadores que fueron surgiendo a partir de ahí necesitaban tener el mismo tipo de compatibilidad que los que ya existían, porque si no, nunca iban a ganar gente. Entonces necesitaban todos incorporar JavaScript. Entonces, todos los navegadores que se hicieron en algún momento, todos soportan JavaScript. El punto es que no surgió algo nuevo en el medio como para poder reemplazarlo. ¿Sí? Es muy difícil reemplazar algo a esta escala, que usan todos en todos lados y lograr compatibilidad y lograr eh, reemplazar algo ya establecido. Por más que lo que esté establecido sea malo, sea algo que no es lo mejor, sea algo que a veces funciona mal, es muy difícil reemplazarlo, porque ya está en todos lados. ¿Sí? Todas las máquinas del mundo y todos los navegadores y sistemas del mundo aceptan esto. ¿Sí? Y si yo quiero poner algo nuevo, tengo que hacer que todo el mundo se adapte a mí. ¿Sí? Entonces, por eso es casi imposible. Lo que sí existe es que si no quieres escribir JavaScript porque no te gusta, hay alternativas.
¿Sí? Hoy en día existe, por ejemplo, TypeScript, que es un lenguaje que funciona sobre JavaScript, que le agrega un montón de funcionalidades al lenguaje que el JavaScript base no tiene, como validación de tipos y un montón de otros chequeos estáticos que hacen que el lenguaje sea mucho más robusto. Hay otros lenguajes que son totalmente distintos a eso. ¿Sí? TypeScript está escribiendo JavaScript en el fondo con más cositas bonitas y mucho mejor, pero sigue siendo JavaScript. Hay otros lenguajes como Elm, que es un lenguaje que es funcional. Sí, ustedes no conocen el paradigma funcional, pero ya lo van a ver en paradigmas en un par de cuatrimestres. ClojureScript, que también es un lenguaje funcional. Glim, por ejemplo, es un lenguaje muy nuevo, pero que está teniendo mucha fluidez. Hay más lenguajes, ¿sí? Pero que todos en el fondo, para poder hacer que corran en el navegador, terminan convirtiendo ese lenguaje que uno escribe a JavaScript. ¿Sí? O sea, que se terminan como compilando a JavaScript. Entonces, en el fondo, el navegador sigue corriendo JavaScript. El navegador no se entera de lo que vos estás haciendo. Vos podés estar escribiendo otro lenguaje que es mucho más fácil quizás de interactuar, pero bueno, en el fondo se hace esa transcripción a JavaScript. Que a veces puede tener sus problemas, ¿no? O sea, porque un lenguaje que está pensado para ser compilado y corrido directamente con un compilador, si lo tenés que transformar a JavaScript primero, puede haber errores ahí en el medio, ¿no? O sea, nunca nada es siempre 100% perfecto. Entonces tiene sus propios problemas. ¿Sí? El punto es que no hay escapatoria de JavaScript, así que está bueno aprender un poquito de ello. Por más que no nos guste demasiado, hay que saber usarlo. Lo que nosotros vamos a hacer en nuestro curso, ¿sí? O sea, nosotros cuando planteamos esto dijimos, bueno, ¿cómo enseñamos frontend? Y todas esas alternativas que yo les fui diciendo son alternativas que teníamos en la mesa. La más simple, dada que ustedes están en el primer cuatrimestre de la facultad, quizás algunos de ustedes ya tengan experiencia en esto o no, pero bueno, la idea es que orientarlo a quienes no tengan experiencia. La forma más fácil de hacerlo era primero ver JavaScript básico, ¿sí? Sin nada de TypeScript, aunque podríamos enseñar TypeScript, pero bueno, ya a esta altura ya no lo hacemos. Y después vamos a ver algo adicional. ¿Sí? Me hubiera encantado enseñarles, no sé, Glim, por ejemplo, pero bueno, o sea, requiere que sepan del paradigma funcional que quizás no, o sea, no saben y no quiero ponerme a enseñarles yo eso, porque no es de mi materia. Entonces fuimos por el camino más fácil. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver lo mínimo indispensable de JavaScript, ¿sí? Y después vamos a ver algo más que nos va a permitir hacer un sitio web frontend relativamente fácil, ¿sí? Sin tener que aprendernos demasiado estos lenguajes raros que no conocemos. Primero que nada vamos a hablar un poquito de JavaScript entonces, ¿sí? De cómo se usa y cómo codear en JavaScript, ¿no? A ver, el mundo de JavaScript en cierta manera es parecido al mundo de Python. ¿Sí? En Python nosotros tenemos el lenguaje per se, pero tenemos, por un lado, muchas dependencias, muchas cosas creadas sobre el mismo. ¿Sí? JavaScript, obviamente, no es la excepción. JavaScript es un lenguaje que tiene 30 años, igual que Python. Python se hizo un poquito antes de JavaScript, no mucho antes, que ambos tienen muchísima gente que los usa, entonces tienen un montón de desarrollo encima. Hay un montón de dependencias, hay un montón de frameworks y cosas para usar. Todo esto en JavaScript está gestionado con algo que se llama NPM. ¿Sí? NPM es como el pip de Python, ¿sí? Es el manejador de paquetes de JavaScript. Nosotros vamos a usar NB corta M, ¿sí? Que es como el PyEnv que usamos en Python para manejar una suerte de ambientes virtuales con JavaScript y tener distintas versiones sin que me afecten el resto del sistema. Porque Node o JavaScript, al ser algo tan usado, también se usa en un montón de cosas y nuestro sistema quizás ya tiene una versión y para no afectar con eso, bueno, vamos a
a usar NVM, que es como el manejador de ambientes virtuales para JavaScript. Sí, cuando hablamos de JavaScript a veces hablamos de Node.js, sí, que es lo que en realidad vamos a estar usando. Una vez que instalamos esto y instalamos Node en nuestro sistema, que además nos va a instalar NPM, si quieren podemos ver NPM, que lo van a ver muy parecido a cuando entramos en pip. ¿Se acuerdan? Que me permitía buscar paquetes o ver la información de algún paquete. Está todo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Así como así no tiene nada, pero una vez que buscamos algún paquete podemos ver los detalles del mismo. Cuando empezamos a ver algún paquete lo vemos más en detalle, porque ahora no me acuerdo de ninguno. Lo que también vamos a poder hacer es correr esto desde la consola. ¿Sí? Vamos a abrir una consola. Me olvidé de abrir una, así que voy a usar la del VS Code. En mi consola yo puedo escribir Node, ¿sí? Y esto me abre la versión de Node.js, que me va a permitir escribir código JavaScript, como una suerte de intérprete, como el intérprete de Python que nosotros teníamos. Control C para cerrar, y si queremos ejecutar un script de JavaScript, va a ser lo mismo. Node, script de JavaScript que nosotros queremos. Igual que en Python. ¿Sí? Hasta acá toda esta idea sigue siendo igual que en Python. Vamos a probar a usar el intérprete, porque lo que vamos a ver del lenguaje es muy sencillo. ¿Sí? No es como en el servidor que te vamos a tener que escribir un montón de código para hacer un montón de cosas. Lo que vamos a tener que escribir de JavaScript va a ser mínimo. ¿Sí? Va a ser muy poco. Entonces vamos a ver lo menos que podamos del lenguaje para ello. ¿Sí? Perdón. Un poquito de sintaxis básica. ¿Sí? ¿Qué me dicen en sintaxis básica? ¿Sí? Variables. ¿Sí? ¿Cómo declaro variables en JavaScript? Usando let. ¿Sí? Digo let variable igual tal valor. Si quiero constantes vamos a usar const. ¿Sí? En Python nosotros simplemente teníamos variables, teníamos constantes. Bueno, acá tenemos de las dos, ¿no? Entonces let variable igual 3. Constante igual 4. ¿Sí? Entonces si yo quiero ver el valor de variable, quiero ver el valor de constante, 4. ¿Sí? Fíjense que en ningún momento le estamos diciendo de qué tipo son estas variables, ¿no? Eso es un poco igual que en Python. Yo quiero redefinir una constante, no puedo, porque ya fue declarada, pero sí podría redefinir una variable. ¿Sí? Fíjense que yo le cambié el tipo a esta variable y al lenguaje no le importó, ¿no? Siguió, porque yo le puse un nuevo valor y el valor que tenía antes se pierde, le puse el nuevo valor y listo. ¿Mm? Yo puedo hacer operaciones con esto, obviamente, si son operaciones matemáticas. Vamos a hacer de vuelta esto, pongo una variable más constante. ¿Sí? Me vuelve un valor. Puedo también hacer más operaciones con otros tipos de variables, igual que en Python. ¿Sí? Ah, eso es porque, sí, el intérprete lo único que está haciendo es mostrarme el resultado acá. ¿Sí? Igual que el intérprete de Python, como que me escupe el resultado de lo que yo le escribo. Técnicamente deberíamos estar poniendo el punto y coma al final de cada una de las sentencias que nosotros ponemos, como digo acá, pero a veces no es necesario. ¿Cuándo es necesario y cuándo no? Yo nunca termino de entender. Ante las dudas, si ven que algo le están dando raro, no están seguros por qué no anda, pongamos siempre los puntos y coma al final de todo lo que escribimos. ¿Sí? Const, lo que sea, igual, punto y coma. Const. Ah, me fui a cualquier lado. Const. Bueno, variables, ¿sí? No hay mucho más que eso. Hay más tipos de variables, ahora vamos a ver alguno más. ¿Sí? Pero son bastante básicos los tipos en JavaScript también. Antes de ver más tipos de variables, vamos a ver funciones. ¿Sí? Y las funciones funcionan muy parecido a las funciones de Python. ¿Sí? O sea, vamos a escribirlas por acá. Yo tengo una function, función, que recibe un A y recibe un B.
y en el cuerpo de la función yo puedo hacer lo que quiera. Entonces acá voy a decir, te devuelve A más B. Perfecto. Y si yo ahora la quiero usar, cuando le paso valores, obviamente recibe un resultado. Nada me impide que yo le pase otros tipos, ¿no? Si le paso algo así y le paso algo así, esto sigue funcionando, ¿no? JavaScript es medio especial. En Python, cuando nosotros le pasábamos tipos que quizás no iban a funcionar, el lenguaje se quejaba, ¿no? En Python, si yo intentaba sumar un string con un número, me decían, macho, ¿qué estás haciendo? Esto es cualquier cosa. JavaScript no es exactamente así, porque fíjense que yo puedo sumar un string con un número y el lenguaje lo va a intentar hacer igual, ¿sí? Va a hacer todo lo posible para que lo que vos le estés pasando funcione. Entonces va a ir mucho más allá. Si recibe un string y un número, bueno, el número lo convierte en string, que lo concatena y listo, sigue, continúa, la vida sigue. Si era string con string funcionaba, qué sé yo, a veces pasa que es algo así. Y también funciona, pero a veces no. O sea, en JavaScript a veces el orden de los operandos importa en el resultado de la operación. No es que esto igual nos sirva de mucho, porque nunca vamos a querer hacer algo así, ¿sí? El tema es que si nos llega a pasar algo así porque nos equivocamos nosotros, cosas que en Python nos hubieran saltado como error y nos hubiéramos dado cuenta más rápido, acá no nos damos cuenta tan rápido de qué es lo que está pasando, ¿sí? Quizás acá yo tengo una variable, que es esto, y no sé, o sea, de repente funciona, o sea, o no, no sé, o sea, es rarísimo. ¿Por qué esto me da 34? Si variable vale 3 y constante vale 4. Ah, porque variable era un string. Entonces me los está concatenando como si fueran strings. Entonces me vuelve 34 en vez de 7. ¿Sí? Es rarísimo. Pero si lo hacemos al revés, bueno, si lo hacemos al revés también va a ser más de lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con el código JavaScript que nosotros escribimos. ¿Sí? Un par de consideraciones. ¿Sí? En JavaScript, a diferencia de Python, vamos a usar camel case para la definición de nuestras funciones, de nuestras variables. En Python usábamos snake case, ¿no? Con el guión bajo y todo en minúscula. Son convenciones. ¿Sí? Es convención hacerlo en camel case de esta manera. Hay otra forma de definir funciones, ¿sí? Que esto es algo relativamente nuevo del lenguaje, es una de las pocas cosas nuevas que tiene. Esto se agregó. eh, el lenguaje tiene versiones, ¿sí? Que hoy en día están manejadas por algo que se llama. ¿Cómo era el nombre? Eh, ay, no me acuerdo, pero tiene unas siglas que es ECMA, que es esto surgió de ECMAScript 6, que es como una versión nueva de JavaScript, aunque no le dicen JavaScript versión 6, le dicen ECMAScript 6, no sé por qué. Eh, este también es relativamente nuevo, tiene menos de 10 años, y es otra forma de definir las funciones. Porque en el fondo JavaScript es un lenguaje funcional. Yo les dije antes que todos esos lenguajes más raros eran todos del paradigma funcional. JavaScript también lo es, ¿sí? Que es muy distinto al paradigma procedural que conocen ustedes de Algorithmus 1, de fundamentos, perdón. Entonces hay cosas medio raras del lenguaje que ustedes no van a saber interpretar muy bien ahora. Vamos a tratar de no mencionarlas mucho, ¿sí? Así lo ven bien en paradigmas cuando tengan la materia. Pero bueno, si ven esto en algún momento, no se asusten, ¿sí? Esta sintaxis de acá abajo es equivalente a esta sintaxis de acá arriba. ¿Mm? Porque definir funciones en JavaScript es muy común. Entonces, a veces se hace de esta manera porque es más sencillo. Esto me permite definir la función como en la misma línea que estoy ejecutando. Es como si fuera una variable más, ¿no? Esta variable en nombre de función es una variable más. Acá es una función de Python propiamente, es derecho.
Fíjense que en este caso ni siquiera hay que poner el return, ¿no? Cuando escribimos una arrow function, lo último que se evalúa en la función es lo que va a devolver por defecto. Si no entienden mucho esto, no importa. Usemos la de arriba y listo. No es necesario. Pero bueno, se los dejo. ¿Qué más tenemos de sintaxis fácil? Arreglos. ¿Sí? Los arreglos en JavaScript funcionan muy parecido a las listas de Python. Como for. A las listas de Python. ¿Sí? No quería esto, quería esto. ¿Y qué me refiero con eso? Que nuestro arreglo nosotros le podemos definir una cantidad de elementos iniciales, podemos acceder a algún elemento puntual, podemos acceder al primer o último elemento, cualquiera que está en el medio, por índice. Le podemos agregar cosas al final, haciendo un push, ¿sí? O el equivalente es el append de Python. Hay un montón de operaciones más. Podemos sacarle elementos, podemos sacarle un cacho, podemos hacerle slices. Son bastante versátiles los arreglos de JavaScript. ¿Sí? A ver si hacemos un ejemplo acá. Hidrógeno, litio. Hidrógeno. Bueno, yo lo escribí en minúscula, vamos a escribir en minúscula. Helio. Oxígeno. No, y me arreglo, podemos hacerlo por índices como vimos recién. Hasta el 2. Hasta el ar.length -1. Y si me paso, me vuela algo raro. ¿Sí? Si hacemos esto en Python, esto fallaba. ¿Sí? Esto me tiraba una excepción. En JavaScript no nos pasa eso. Cada vez que hagamos algo que no tenga mucho sentido, el lenguaje lo va a intentar hacer igual. Y si no puede, me va a decir, che, undefined. Undefined no es lo mismo que nulo, ¿sí? En JavaScript existe el null, también existe el valor nulo. El valor undefined justamente es algo que no está definido. Es algo que en un lenguaje más serio devolvería una excepción, por ejemplo, ¿sí? Como en Python. Entonces, cada vez que vean un undefined es porque están haciendo algo realmente mal. Puede ser, por ejemplo, una variable que no está definida. No definida. Bueno, este me tiene un error, ¿sí? Pero en eso no me acordaba. Pero puede ser algo que no esté definido, no me acuerdo bien en qué contexto. Puede ser algo como esto, que nos estamos pasando de rango. Hay más casos en los que nos puede pasar que tengamos un undefined. Lo cual es un bajón, porque no es fácil darse cuenta cuando tenés un undefined. O sea, esto es undefined, pero si al undefined yo le puedo seguir haciendo operaciones. Sí. Y de repente tengo otra cosa más rara, que me dice, che, esto no es un número. ¿Y qué es entonces si no es un número? Es rarísimo. JavaScript es rarísimo, nos va a pasar todo el tiempo de que vamos a ver que una operación devuelve algo rarísimo que no tiene nada que ver. Esto en vez de explotar por los aires me devuelve not a number. O sea, ¿qué significa eso? No sé. Es difícil a veces debuguear este mismo código porque es difícil de entender qué está pasando. Pero bueno, no importa. Detalles. El punto es que esto falla, ¿sí? Siempre va hasta -1. Podríamos hacerle, como dije recién, un push para hacerle un append. Plomo. Y ahora esto me devuelve la longitud del arreglo. ¿Sí? Tenemos un elemento nuevo. ¿Qué más? Ante la duda, siempre podemos hacer un help. A ver si me acuerdo cómo era. Help. Si lo pongo así, ¿me lo da? No. Bueno, ¿esto es todo lo que me dice? Ah, ok. Pensé que me iba a decir algo más. Bueno, no importa. El help no es muy útil en este caso. No es como el help de Python que nos iba a decir todo lo que podíamos hacer. No es como el man de Bash que me dice qué hace cada comando, etcétera, etcétera. Ante la duda siempre lo podemos googlear, ¿no? O sea, JavaScript, array, operation, ¿no? Y vamos a esta documentación que es bastante buena, es la que linkeamos en el sitio. Y acá me dice todas las operaciones que puedo hacer con arrays.
¿sí? Son un montón, fíjense. Es bastante, bastante completo. Está bastante bueno. ¿Sí? Pues véanla con detalle. Bueno, ¿qué más dijimos? Podemos iterar nuestros arrays muy parecido como iteramos los arrays en Python, ¿no? Salvando las diferencias de sintaxis. En nuestro caso, para iterar nuestro arreglo de acá, tenemos que hacer for, tenemos que declarar la variable let elemento of array y hacemos lo que queremos, ¿no? O sea, vamos a decirle elemento. Ay, no, me autocompletó lo que no quería. Elemento. Array. Y no sé, lo imprimimos por pantalla. ¿Qué pasó? Uf, ¿por qué me metí en esto? Yo hubiera esperado que esto me lo muestre por pantalla uno por uno. Vamos a hacer una cosa. Un console log. Ahí va. ¿Cuál es la diferencia entre esta de acá arriba y esta de acá arriba? Uf. Mejor no me meto en eso. Sí, o sea, si quieren realmente saber la diferencia, googleenla porque me parece que si se las explico ahora va a ser un problema para todos. Quizás ni siquiera la puedo explicar muy bien, ¿eh? Porque me estoy acordando ahora que va a haber un problema. ¿Por qué además me puso un undefined acá al final? Esto va medio raro. No nos preocupemos demasiado. Créanme que es mejor decir, bueno, sigo con mi vida. Pero sepamos que se pueden iterar los arrays y listo. ¿Sí? Dejémoslo ahí. Créanme. Vamos a la parte importante de JavaScript, que es la que quería llegar. Y es la que más vamos a usar. Si toda esta sintaxis que vimos, en realidad vimos dos diapositivas de sintaxis. No hay mucho más. Lo que más vamos a usar son los objetos de JavaScript. Y en realidad se dice objeto, pero son como los diccionarios que nosotros tenemos en Python. ¿Sí? Porque estos objetos de JavaScript me van a asociar claves con valores. Y eso es literalmente un diccionario. ¿Sí? Tiene un par de propiedades más, pero la base es esa. ¿Sí? Entonces, como dice el ejemplo, yo puedo tener mi diccionario, ¿sí? Donde asocio una clave, que puede ser cualquier cosa, la clave, con un valor, otra clave con otro valor, otra clave de otro tipo, ¿sí? Porque nada me dice que tienen que ser todos del mismo tipo, ¿sí? Y acá tengo mi hermoso objeto, ¿sí? Mi diccionario, yo lo puedo acceder por clave, y eso me da el valor asociado a esa clave. Esto lo puedo también iterar, como iteramos las listas, los arreglos, y también puedo ir viendo todas las claves que tiene. Puedo hacer más operaciones, ¿sí? Si nosotros buscamos acá eh, Standard Building Objects, y ¿qué hicimos recién? Nosotros buscamos Array, vamos a buscar Object, ¿sí? Y acá vemos todas las operaciones que podemos hacer con Object. Podemos ver las claves, podemos ver los valores, podemos transformarlo a string, qué sé yo. Hay más cosas, ¿sí? No hay tantas, pero hay varias. Lo que tiene particularmente, y por qué se le dice también objetos a estos diccionarios de JavaScript, es que no es necesario que yo, para acceder a una clave, la escriba de esta manera. Yo puedo hacer diccionario, punto, y el nombre de la clave, ¿sí? Y esto automáticamente lo interpreta, técnicamente lo convierte a algo así, pero esto y esto son equivalentes, ¿sí? Lo cual es un pasito más fácil de acceder, ¿sí? Estos se parecen a los objetos que veníamos usando en Python, ahora sí, porque es como si yo estuviera llamándole a una propiedad o a un método de ese objeto. Lo mismo, clave 1, clave 2, y para números no funciona, ¿sí? Esto funciona únicamente cuando las claves de tu objeto son strings, ¿sí?
¿Qué es lo que generalmente se suele hacer? Se suele poner que las claves sean strings para que justamente yo pueda tener este tipo de sintaxis. ¿Sí? Fíjense de vuelta que si yo le pongo una clave que no existe, también el resultado es undefined. Igual que los arreglos. Bueno. Y entonces, ¿ya está? Sí. Los objetos no son más que diccionarios, en el fondo. Sí tienen esta peculiar funcionalidad, pero en el fondo siguen siendo diccionarios. ¿Sí? Entonces no estamos viendo nada nuevo. No estamos haciendo. Técnicamente hay una forma más de definir nuestros objetos que si queremos definir objetos cuya clave y valor sean iguales, vamos a hacer así, fíjense, clave 1. Ay, no, era de otra manera y creo que era así. A ver, pero vamos a hacer una línea. Clave 1, clave 2. Ay, no me acuerdo cómo era. Bueno, perdón, se las debo. Les iba a mostrar algo y no me acuerdo cómo era. Pero igual ahora no es importante. Creo que lo vamos a usar recién en una o dos clases. Pero bueno, me acuerdo de fijarme. Pero bueno, es una forma de definir objetos que tienen la misma clave y el mismo valor más sencillo. La pregunta que ustedes se harán es, ¿para qué quiero un diccionario con el mismo valor y misma clave? Bueno, va a tener sentido más adelante. Bueno, entonces, algo más que tenemos que ver de sintaxis de JavaScript. Perdón, lo mismo de antes. Dijimos que cuando son strings, yo los puedo acceder por punto. Entonces, cuando lo defino, también lo puedo definir sin pasarle los strings. ¿Sí? Porque por defecto lo va a interpretar como que es un string. ¿Sí? De vuelta, es para ahorrarnos más cosas y para que se parezca quizás más a quizás los objetos que sí usamos en otros lenguajes. ¿Sí? Esto es lo mismo. Todo esto funciona. Ah, bien, Fede, lo tenías acá. Qué boludo. Yo me estaba intentando adelantar. Esto es lo que les decía recién, ¿no? Es común tener o asignar quizás una variable, un atributo con el mismo nombre. ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Donde es algo así. Yo tengo una variable que puedo tener un nombre cualquiera y en mi diccionario yo quiero guardarme que esa referencia a esa variable y la clave en ese diccionario que quiero que sea el mismo nombre que tiene la variable. Para acordarme después que si yo quiero el nombre de la persona, voy a ir al diccionario, perdón, voy a ir al objeto y accedo por ese nombre. ¿Sí? Quizás porque los tengo en otro lado o lo que fuera. Bueno, para eso existe esta sintaxis simplificada que tenemos a la derecha. Sí, que es lo que intentaba hacer recién y no me acordaba cómo era. ¿Para qué es todo esto? Se preguntarán. Bueno, justamente nos va a pasar que en determinadas funciones de JavaScript nosotros quizás calculamos información o varios datos, lo queremos devolver y, por ejemplo, tengo el nombre y tengo el apellido y es tipo, bueno, para devolver estas dos cosas, nombre y apellido, yo voy a definir un objeto, ¿sí? Que sea nombre y que sea apellido. Entonces, este objeto me guarda esas variables que yo le fui poniendo acá y que las claves en ese objeto van a ser el mismo identificador que tiene esa variable. De vuelta, JavaScript está pensado, acuérdense, para trabajar en el navegador. Entonces está todo el tiempo obteniendo datos de quizás algún backend en algún lado o de lo que fuera, y eso lo está guardando para después mostrar en otro lado. Entonces toda esa información que nosotros guardamos a veces es compleja o tiene muchas cosas,
Y usar estos objetos para guardar esa información es bastante cómodo. ¿Sí? Entonces, hay muchas facilidades para manejar objetos justamente por eso, porque es como una de las principales usos que se le dan a JavaScript. Pero bueno, son detalles al fin y al cabo. ¿Sí? No es muy importante. Claro. O sea, si yo hago objeto.nombre, ¿sí? Es lo mismo que llamar a esta variable. Lo cual es bastante cómodo, ¿no? Es bastante razonable. Son cosas bastante útiles. Ups. ¿Cómo hice esto? Ahí. Perfecto. Bueno, ¿nos queda algo más? No. De este hermoso lenguaje. Sí, una cosa más. Que son nuestros string interpolations. ¿Sí? Esto es parecido a Python. Muy sencillo. La única particularidad es que para interpolar los strings hay que poner estas comillas invertidas. ¿Sí? Que tenemos acá. Si lo ponemos comillas dobles, a ver, ponémoslo antes de decir boludeces. Nombre sigue siendo nombre, sí. Entonces si yo le pongo las comillas invertidas. No, comilla invertida. Comilla invertida, ¿dónde está? Perfecto. Si lo intento hacer con comillas dobles. Perfecto, no funciona. Acuérdense que hay que poner las comillas invertidas. ¿Mm? ¿Y cómo queremos imprimir cosas con JavaScript? Bueno, el print de JavaScript es lo que se llama el console log. Console log. ¿Por qué? Porque justamente está orientado a ser usado en el navegador. Y para imprimir en el navegador, nosotros vamos a imprimir cosas por la consola. Ahora vamos a ver bien en la parte de la consola en el navegador. Eh, quiero mencionarles una cosita antes de eso. Sí, pero quizás hoy en día, como JavaScript ya se actualizó, haya un print. La verdad que no estoy seguro. Pero por defecto el print va a ser nuestro console log. Que funciona igual que el print, solamente que se llama así. ¿Mm? ¿Por qué estamos viendo todo esto? No, para este lado. Este JavaScript que nosotros vamos a escribir, lo vamos a poder inyectar en nuestro código HTML. O sea, para esto es para lo que queremos hacer todo este JavaScript que venimos viendo. Lo podemos inyectar directamente en el HTML, en una sección que podemos abrir y cerrar, que es script. Entonces, dentro de la sección script, el tag, vamos a escribir todo el código JavaScript que nosotros queramos. ¿Sí? Fíjense qué pasa si hacemos esto de acá. ¿No? Sigo. ¿A dónde estoy? No estoy abierto. No tengo. Acá lo tengo. ¿Sí? Esto es el HTML que escribimos el otro día. Vamos a escribirle en alguna parte. Voy a cerrar esto porque no lo quiero ver. Vamos a ponerlo acá. Sí, por ahora vamos a ponerlo acá. Mucho no importa. Script. Voy a decir. Y vamos a poner un alert. Variable. Ahora, cuando ejecutemos nuestro sitio, ¿sí? Tengo que volver a abrirlo a ver si tengo la URL. Perfecto. Cuando yo abra este sitio, me mandó esta alerta. ¿Sí? Bueno, no dice mucho. Pero esto es lo que está ejecutando este JavaScript de acá. ¿Sí? Esta función alert me va a abrir ese mensaje de alerta en mi navegador. Y después sigo. ¿No? O sea, en este código JavaScript yo puedo hacer lo que yo quiera. Hasta ahora no vimos mucho. Vimos sintaxis muy básica. Vamos a ver más cosas que me van a permitir interactuar con el usuario, que era la idea. ¿No? O sea, esta es la más fácil que podemos ver. De alert. ¿Sí? Este script va a depender dónde lo ponga, ¿sí? Cómo va a afectar a mi sitio.
Porque, de vuelta, ¿cómo se procesa todo esto? Este HTML que nosotros escribimos, a medida que el navegador lo va leyendo, lo va procesando, ¿sí? Lo va insertando, esquematizando. Cuando llega a la parte de script, dice, ah, hay código JavaScript. Entonces voy a empezar a leer el código JavaScript y ejecutar el código JavaScript. Acá, como lo pusimos al final, fíjense que el sitio hace todas sus cosas y ahí me aparece la alerta y mientras técnicamente recién se estaba cargando las imágenes, ¿sí? Pero se carga. Técnicamente importa un poco porque esto lo podría poner, por ejemplo, arriba de todo, lo puedo poner en head, ¿sí? Y cargar todo esto acá. Y quizás para nosotros ahora mucha diferencia no tiene. Pero dónde cargar JavaScript importa porque si tu JavaScript va a depender del HTML que esté definido, es importante que definas esto después del HTML. Porque si yo lo defino acá arriba, esto se está ejecutando antes de que se esté procesando el resto del body. Entonces no estoy viendo el contenido. Puedo ponerlo al final de todo y listo, qué sé yo. O sea, no es tan grave. Técnicamente debería estar dentro del tag de HTML, pero fíjate, uy, perdón, dentro del tag de HTML, que acá lo puse afuera. No importa, honestamente, chicos, a nosotros no nos va a importar nada todo esto. Es solo un detalle que se lo estoy mencionando. Pero bueno, el punto que está ahí. Y si no quiero tener todo mi código JavaScript acá suelto, porque bueno, podría ser bastante largo, hacemos lo mismo que hicimos con nuestras plantillas de estilo. Vamos a crear un archivo donde tengamos el código JavaScript. Vamos a escribir nuestro código ahí. Esto lo vamos a sacar. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los style sheets. ¿Sí? Pero el código cambia ligeramente. Aquí hay que poner script y el source. Entonces ponemos script y no, para este lado. Y decimos que el source es ave.js. Entonces ahora abrimos el sitio y me carga lo mismo, pero el código JavaScript está escrito en otro lado. Bueno, ¿qué podemos ver con esto? ¿Sí? Ahora que tenemos nuestro código JavaScript corriendo en nuestro sitio, veamos lo siguiente. ¿Se acuerdan de la inspección y del toolbar del Google Chrome? Acá podemos ver los elementos del HTML, pero hay un par de tabs que hasta ahora no habíamos mencionado, que son la consola y Sources. Elements tiene todo lo que es HTML. Sources va a tener todos los archivos que nosotros estamos usando, ¿sí? Incluido los archivos de JavaScript. Y acá podemos ver todo el código JavaScript que nosotros corremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el navegador justamente lo tiene accesible. El navegador puede ver este código JavaScript, porque lo tiene que estar ejecutando, por lo tanto me lo puede mostrar a mí también, como usuario. ¿Sí? Y lo que además podemos ver es que tenemos una consola, ¿sí? En esta consola nosotros podemos escribir código JavaScript, ¿sí? Y hacer cosas con ello. Esta es la consola a la cual se refiere el console log, ¿sí? Entonces yo acá muestro el valor de la variable. Ya se lo hice mal. Variable es la variable que tenemos recién y su valor es una string variable. Entonces acá parece que me imprimió cualquier cosa, pero está bien. Eso es lo que tiene que imprimir. ¿Sí? Si yo lo modifico, porque lo puedo modificar. Y ahora me dice undefined. No, me dice acá 3, perdón, me lo imprimió bien. Me dice console log 3. Perfecto. Técnicamente, si yo cargara la alerta ahora, vería el 3. Lo puedo hacer acá. Alert variable. Y acá la modifiqué. Obviamente, cuando refresque la página, todos estos cambios que yo hice en la consola van a perderse, ¿sí? Pero bueno, es una buena forma de probar cosas, ¿sí? Con efecto inmediato. Lo que sea que yo escriba acá va a afectar a mi sitio
estoy viendo inmediatamente. ¿Sí? Instantáneamente. Esto lo vamos más adelante, pero se los voy mencionando. Acá también en la tab de Sources, además de ver el código JavaScript, lo podemos ver porque lo podemos debuguear. ¿Sí? Podemos tener breakpoints y todo lo demás que tenemos en cualquier debugger. Fíjense que acá yo le puse un breakpoint a esta línea. ¿Sí? Y si yo refresco la página, ¿qué pasó? No me ha mostrado la alerta todavía. ¿Por qué? Porque está parada en esta línea de acá, en la línea anterior. En esta línea, ¿sí? Yo puedo ver el valor que tiene la variable, puedo hacer un step over, step into, un continue, lo que fuera. ¿Sí? Acá veo variable, su valor es variable, la puedo modificar, cualquiera. Y si ahora continúo la ejecución, resumo, ¿sí? Veo las modificaciones que yo fui haciendo. ¿Sí? Este debugger funciona igual que cualquier debugger que vimos hasta ahora. ¿Sí? Tiene las mismas operaciones, la misma idea de poner breakpoints en las líneas que yo quiera. Técnicamente puedo hacerlo sobre el JavaScript y el HTML, a ver si funciona esto. Esto no me acuerdo si lo probé en algún momento. ¿No? Me muestra la alerta, sí. Y esto llegó hasta acá, pero el sitio me lo mostró igual, así que no es que se detiene. O sea, técnicamente yo puse el breakpoint, pero no frenó la ejecución, ¿no? O sea, poner breakpoints en HTML mucho sentido no tiene, salvo que tengan una parte de script con código JavaScript dentro del HTML. Si es así, sí tiene más sentido. Pero bueno. Pero bien. JavaScript. Esto es lo que les quería enseñar de JavaScript. ¿Sí? No es mucho más que esto. Y dirán, che, pero esto no es nada. No podemos hacer nada con todo esto. Bueno, porque la realidad es la siguiente. Hoy en día, y cuando digo hoy en día lo digo desde los 90 también, para hacer que nuestro sitio sea dinámico, ¿sí? Y tenga interacción con el usuario, se vaya viendo afectado a medida que el usuario lo usa, nadie escribe JavaScript pleno, hecho y derecho. ¿Sí? Lo que se dice el JavaScript vanilla. Em, Porque la verdad que es muy limitado, es muy difícil de usar así como está. ¿Sí? O sea, no fue evolucionando con el tiempo. Fue evolucionando en algunas cosas, pero las bases no son, la verdad, fáciles de usar. Son bastante difíciles de usar. Lo cual es un problema, porque si me obligan a usar algo que es muy difícil, no lo voy a querer usar. Por lo tanto, hoy en día hay alternativas, como estas que les decía antes. Hay alternativas que implica usar otros lenguajes, hay alternativas que implica usar librerías que trabajan sobre JavaScript. ¿Sí? Estas librerías, algunas son súper complejas, son frameworks, como el framework de FastAPI que vimos. Bueno, son frameworks para manejar el desarrollo frontend. ¿Mm? Hay un montón. Literal, creo que JavaScript es el lenguaje que más frameworks tiene y librerías, pero por lejos. Quizás hoy en día ya no tanto, pero había una época, hace unos años, y no me refiero a muchos años, hace pocos años, donde había una librería, un framework nuevo de JavaScript por semana, más o menos. Y no estoy exagerando, era realmente así. Hoy en día está bastante más tranquilo, porque quedaron los que más se usan. ¿Sí? Hay algunos nuevos que surgen cada tanto. Hay un montón acá que ni siquiera estoy mencionando. Eh, pero estos creo que son los más usados y más conocidos. ¿Sí? Angular y AngularJS, que son dos frameworks distintos. ¿Sí? O sea, empezaron siendo lo mismo, pero se bifurcaron en un momento. Y ahora son dos distintos. React, que quizás algunos lo habrán escuchado. React creo que es el más usado por lejos de todos estos. Next.js, que es como muy pequeño, muy simple en lo que ofrece. React, Angular son frameworks que son inmensos, ¿sí? Son gigantes, tienen demasiadas cosas. Vue.js, que surgió como una alternativa a React,
que también es muy usado hoy en día, tuvo un resurgimiento hace poco, pero no es tan usado todavía. Svelte, que es un framework relativamente nuevo, mentiras, muy nuevo comparado con los otros, pero está orientado a que sea muy sencillo de usar, ¿sí? Que sea muy básico también en lo que ofrece. Nosotros vamos a usar Svelte, siguiendo un poco con los lineamientos que hicimos en el backend, de usar FastAPI, que era muy reducido y sencillo. Svelte nos ofrece algo parecido del lado del frontend, ¿sí? Esto implica que vamos a tener que aprender a usar el framework en sí mismo, ¿sí? Tiene un par de cosas de sintaxis de JavaScript, de las que fuimos viendo, y muchas cosas que son puntuales del framework. Lamentablemente no podemos escaparle a eso, así que vamos a tener que aprender un poco de eso. Entonces, las próximas clases, lo que vamos a ir haciendo es ir viendo, bueno, cosas que le vamos a querer ir haciendo en nuestro sitio, e ir viendo cómo hacer eso usando Svelte, ¿sí? Nosotros no somos expertos en esto, ¿sí? Yo en su momento cuando armamos el curso empecé a ver qué nos convenía usar para explicar la parte de frontend, ¿sí? Es un poco de investigar qué framework de todos estos usamos. Otras de las cátedras usan React, por ejemplo, creo que la de em, ay, la de Manu Camejo usan React, porque seguro ellos saben React. Pero explicar React es medio difícil porque tiene un montón de cosas. Em, yo no sabía React, entonces dije, bueno, si tengo que aprender algo de cero yo, para enseñarles a ustedes, que sea lo más sencillo posible. Así para ustedes es lo más sencillo posible. Entonces vamos a usar Svelte por eso. La forma en la que vamos a aprender Svelte es viendo, ok, queremos hacer esto, ¿cómo lo hacemos en Svelte? Ahora queremos agregar esto, ¿cómo lo agregamos esto en Svelte? ¿Sí? Hay un montón de guías y tutoriales en internet de cómo usar estas herramientas, que obviamente nosotros les linkeamos en el sitio y las pueden ver, y les recomiendo que las usen en algún momento. Quizás les es un poco más complicado porque muchas de esas guías, por ejemplo, la misma del sitio oficial de Svelte, tiene un montón de guías. Tiene cosas básicas, pero la forma de estructurar el contenido quizás no es la que más nos sirve a nosotros, ¿sí? Porque la mayoría de estas guías asumen que uno ya sabe desarrollo web y desarrollo frontend. Entonces te explica cómo hacer cosas del desarrollo frontend en Svelte, ¿sí? Y no es que sigue una estructura para aprender desde cero. Por lo tanto, nuestras diapositivas sí surgen esa estructura. Entonces les recomiendo que cuando vayamos aprendiendo esto, si quieren chequear cosas, veamos primero las diapos. Obviamente lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer en clase. Vamos a ir viendo todo esto en clase. Y siempre traten de consultar eso primero, ¿sí? Si algo no queda claro, consultemos estas guías, tutoriales adicionales, porque a veces van a incluir cosas que nosotros no vimos o que vimos distinto. También hay distintas versiones de Svelte dando vueltas. Hace no mucho, hace menos de un año, salió Svelte 5, que cambia cómo se manejan ciertas cosas. Y a veces cuando googlean algo o hasta se le preguntan a alguna IA, les va a decir algo con la versión vieja de Svelte. Entonces tengan mucho cuidado cuando hacen ese tipo de búsquedas o le preguntan a alguna inteligencia que estén usando la versión de Svelte correcta, ¿sí? Porque si no les va a traer problemas. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a partir de que empezamos a ver este framework, ¿sí? ¿Qué hora es? Son las 12. ¿Sí? Quizás empezar con esto mucho sentido no tiene. Les propongo que empecemos directamente la clase que viene con Svelte, ¿sí? Nos vamos temprano. Así recupero un poco la voz, que la tengo medio tomada. Y ya empezamos con eso en la clase que viene. ¿Sí? Entonces, en la clase que viene vamos a empezar a hacer el sitio backend que teníamos, el de alumnos y grupos y qué sé yo. Vamos a hacerle la página frontend, ¿sí? Vamos a empezar a ver todo esto que fuimos haciendo, interactuar con el usuario y todo lo demás. Pero eso lo vamos a hacer a partir del jueves. Para que justamente apuntando a que después ustedes puedan hacer la parte 3 del TP, que va a ser hacer
el frontend de todo este backend que nosotros fuimos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Bueno, bien. Estamos cerca de terminar con los temas de la materia. ¿Sí? Estamos cerca del final de Quatri también, entonces es un momento medio jugado para todos. No cuelguen ahora con las cosas, porque bueno, es como el punto más importante, ¿sí? Inflexión. Si pueden sobrevivir las próximas semanas, ya está, si falta poco, créanme. Pero bueno, no tienen que dormir con eso. Sí, tienen que. Primero tenemos que terminar la parte 2 del TP. Sí, o sea, no hay que olvidarse de eso tampoco. Seguramente tendrán otras cosas de las otras materias que también les van a surgir las próximas semanas. Así que, nada, tengan en cuenta que es quizás el momento más complicado del cuatrimestre, pero ya falta poco. Si una vez que pasamos estas próximas semanas, ya está. Así que bueno, cerramos acá. ¿Sí? Si tienen alguna consulta de la clase de hoy, como siempre, es el momento.